Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar el transporte de electrones, obviamente en la cresta mitocondrial. Empecemos. El transporte de electrones es un mecanismo por el cual los electrones que son transferidos desde el NAT y el FAT que se han producido durante diferentes momentos de la respiración celular aeróbica, ¿no? Se han producido NAT en la glucólisis, NAT en la formación de acetil, NAT y FAT en el ciclo de Krebs. Todas estas moléculas que son NAT y FAT, que básicamente son transportadores de protones y electrones, van a llegar hasta la cresta mitocondrial. Y en la cresta mitocondrial van a liberar protones, bueno, primero electrones, y la energía producida por esos electrones va a permitir el paso de los protones al espacio intermembrana. Vamos a ver cómo sucede todo este mecanismo para que finalmente se pueda producir ATP, una gran cantidad de ATP, mediante un proceso llamado fosforilación oxidativa. Entonces, veamos. Miren, en este esquema podemos recordar un poco de la respiración aeróbica, ¿no? Recordamos que todo empieza con la glucólisis, cuando una molécula de glucosa se degrada formando dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP y dos moléculas de NAD reducido, NADH es reducido. También luego los piruvato se oxidan liberando CO2 y formando el NAD reducido, nuevamente dos NAD reducidos, y ahora quedan convertidos en acetilcoenzima A. Y luego ese acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, se une al oxaloacetato, se forma el citrato, y a partir de esta formación del citrato ocurre una serie de reacciones químicas que buscan regenerar nuevamente el oxaloacetato. Y durante ese proceso de reacciones químicas, pues se liberan 4 CO2, 2 ATP, 6 NAD reducidos y 2 FAT reducidos. Entonces, finalmente tenemos una cantidad total de 10 NAD. Contamos, mira, ve, 2 NAD de la glucólisis, 2 de la formación del acetil, más 6 del ciclo de Krebs, son total de 10 NAD y 2 FAT. ¿Qué sucede con estos NAD y FAT que se han liberado en todo este proceso? Ahora estos NAT/FAT se dirigen hacia la cresta mitocondrial. ¿Qué es la cresta mitocondrial? La cresta mitocondrial es la membrana interna de la mitocondria. Como puedes observar aquí, estamos viendo que la mitocondria tiene dos membranas, ¿no? La membrana externa y hay un espacio que se le llama el espacio intermembrana y luego está la membrana interna. En esta membrana interna de la mitocondria se encuentran unos complejos proteicos, ¿ya? Estos complejos proteicos van a facilitar el transporte de los electrones y los protones. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ¿ve? Vamos a hacer aquí. Sucede que estos complejos proteicos encargados del transporte de electrones son los siguientes. El primer complejo proteico se llama complejo 1, conocido como NAT deshidrogenasa. El NAT deshidrogenasa tiene la función de que el NAT le transfiere sus protones y electrones al flavín mononucleótido. Mira, este es el complejo proteico 1. Aquí está todo esto. Y este complejo proteico número 1 está formado por el flavín mononucleótido. Este flavín mononucleótido va a recepcionar los electrones que vienen del NAT. Mira, ve, NAT, todos los NAT llegan a este complejo proteico 1 y aquí liberan sus electrones. La llegada de estos electrones facilita un gradiente energético para que puedan pasar los hidrógenos. Aquí en la matriz mitocondrial habían hidrógenos. Entonces, esos hidrógenos o denominados protones van a tener suficiente energía para poder pasar y llegar a este espacio intermembrana, ¿ya? Debemos mencionar que el complejo proteico 1 está formado por el flavín mononucleótido y también por el hierro y azufre, ¿no? Sulfato de hierro.
Luego está el complejo proteico número 2, conocido como succinato deshidrogenasa. Este succinato deshidrogenasa, el FAT le va a transferir sus protones y electrones a la coenzima Q o denominada ubiquinona. Mira, ve, aquí está el complejo proteico número 2, que está representado por este color amarillo con la letra Q, que es representado por la ubiquinona. Entonces, aquí es donde el FAT, solamente hay dos FAT que provienen del ciclo de Krebs, van a transferir sus electrones y de este va a pasar, de la ubiquinona, va a pasar luego al siguiente complejo proteico. Nota que al llegar el FAT por la ubiquinona, por esta ubiquinona no pasan protones, ya no están pasando protones directamente por la ubiquinona, algo que sí había ocurrido en el complejo proteico 1 del flavil mononucleótido. Ahora, ¿qué sucede? Aparece el siguiente complejo proteico número 3, citocromo BC1. En este caso, los electrones que vienen desde la coenzima Q o ubiquinona, este amarillo, se transfieren sus electrones al citocromo B y de este citocromo B pasa al complejo hierro azufre y luego pasa al citocromo C, C1. Y desde este va a pasar hasta el citocromo C. Es bastante más grande el trabajo que realiza el complejo proteico número 3. Mira, ve, repasamos aquí. Los NAT y los FAT transfieren electrones al complejo proteico número, que es del flavino nucleótido de este, para electrones al complejo hierro sulfato, hierro azufre. Pero ¿qué sucede? Esta energía permite que pasen los protones al espacio intermembrana. En el caso del FAT, este llega al complejo proteico número 2, que está representado por la ubiquinona. Sus electrones llegan a la ubiquinona, pero no transfiere protones. Así que los electrones desde la ubiquinona pasan al siguiente complejo proteico, que es el complejo proteico número 3. Y en el complejo proteico número 3, los electrones pasan primero por el citocromo B. O sea, uno diría, ¿no? ¿Esto qué es? Un complejo proteico, ¿por qué? Porque hay varias proteínas ahí, no es solamente una proteína, ¿ya? Por eso le hablamos de complejo proteico. Ahí está la proteína del citocromo B, está el complejo hierro azufre y luego los electrones se vienen al citocromo C1. Entonces, todo este movimiento de electrones va a facilitar a que ahora los protones puedan pasar por los protones que provienen del FAT puedan pasar por este complejo proteico número 3. Y por cierto, los electrones del citocromo C1 pasan al citocromo C. Y ahora vamos a ver el último complejo, que es el complejo proteico 4, conocido como citocromo C oxidasa. En este caso, los electrones se transfieren desde el citocromo C hacia el citocromo A y desde este al último citocromo, que es el A3. Finalmente, los electrones, como último paso, eh, pasan ahora al oxígeno, que es el aceptor final para formar agua. Mira, ve, vamos a repasar aquí. Ahí está. Repasamos nuevamente, recuerda, mira, ve, teníamos que en la respiración se habían formado una gran cantidad de NADs y FATs. Los NAD pasan llegan hasta la cresta mitocondrial, ves que es una membrana, es una bicapa lipídica y tiene proteínas embebidas. Pero esas proteínas embebidas están agrupadas en paquetes grandes de proteínas, por lo que se les llama complejos proteicos. ¿De acuerdo? Hay 4 complejos proteicos que van a participar en el transporte de electrones. El complejo proteico número 1, que lo vemos representado aquí por el flavin mononucleótido FMN. El complejo proteico número 2, representado por la ubiquinona.
el complejo proteico número 3, representado por el citocromo B y el citocromo C1, y luego está el citocromo C, y el complejo proteico número 4, representado por el citocromo A y el A3. Ya, ahí están los complejos proteicos. Ahora, en el caso de estos, ¿qué es lo que sucede? Los NAT reducidos que se habían formado llegan hasta el complejo proteico número 1, representado por el flavin mononucleótido. Ahí liberan electrones. Esos electrones pasan del flavin mononucleótido al complejo hierro-azufre. Y desde ahí, los electrones van a seguir pasando. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este complejo proteico está energizado y tiene energía para transferir hidrógenos o protones desde el espacio intermembrana, es decir, perdón, desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Por eso vemos la flechita que está indicándonos que entran hidrógenos a este espacio intermembrana. Luego, los electrones del complejo hierro-azufre pasan hasta la coenzima Q, siguen pasando, ya van a seguir el mismo camino. ¿Qué pasa ahora con el FAT? El FAT va a entrar por el complejo proteico número 2, que es la ubiquinona. Ahí en la ubiquinona va a liberar sus electrones, mira, electrones del FAT únicamente por la ubiquinona. Y estos electrones son transferidos al complejo proteico número 3. Observas el detalle que el complejo proteico número 2, la ubiquinona, no transfiere protones. No vemos una flechita que nos diga que están entrando protones. Ahora, los electrones que provienen del FAT, que pasaron a la ubiquinona, desde la ubiquinona primero pasan al citocromo B, luego al complejo hierro-azufre y luego al citocromo C1. Entonces, de esa manera los electrones van pasando, pasando, pasando. Y esto genera un gradiente energético que permite que pase protones o hidrógenos desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Por eso ves aquí una flechita que indica que el hidrógeno ha entrado al espacio intermembrana. Los electrones desde el citocromo C1 pasan al citocromo C y de este se transfieren al complejo proteico número 4, que está representado por el citocromo A, recibe electrones y los pasa al citocromo A3. Aquí nuevamente se genera un nuevo gradiente energético que permite que pasen más hidrógenos. Esos hidrógenos los ves representados con la flechita que entra, ¿no? ¿Y qué pasa con los electrones? Bueno, los electrones ya estaban en el citocromo A3 y de ese citocromo A3 van a pasar hasta la matriz mitocondrial, donde van a ser recibidos por el aceptor final de electrones. ¿Quién es ese aceptor final? El oxígeno. Y este oxígeno recibe esos electrones, posteriormente también va a recibir hidrógenos, ahorita les cuento cómo, para formar agua, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los hidrógenos? Los hidrógenos que estaban ingresando por estos complejos proteicos se quedaron aquí en el espacio intermembrana, pero al concentrarse una gran cantidad de hidrógenos en ese espacio intermembrana, va a generar una modificación en el pH. Esta modificación en el pH va a hacer que el pH de este espacio intermembrana se disminuye, es decir, el pH se vuelve mucho más ácido, lo cual genera un desequilibrio porque la matriz no está tan ácida, hay un gran desequilibrio en el pH. Entonces, para volver a equilibrar el pH, estos hidrógenos que están en el espacio intermembrana deben retornar a la matriz. Entonces, ¿cómo van a retornar? Ya que tuvieron que entrar por complejos proteicos y para eso se necesitó energía, necesitan un lugar por donde puedan salir. Y el lugar por donde van a salir, en este caso, es la enzima ATP sintetasa. ¿Ya? Entonces, ellos van a pasar por el canal de la enzima ATP sintetasa, básicamente por, por la F0, que es una parte de la enzima ATP sintetasa, y al momento que ellos pasan por esta
enzima, la ATP sintetasa se activa en su parte conocida como F1 y entonces va a generar una energía que va a poder unir el ADP, adenosindifosfato más fosfato inorgánico, y de esa manera formar ATP. La cantidad de ATP que se puede formar va de 32 a 32 a 34 ATPs. Ahora, ¿qué pasa con los hidrógenos? Bueno, estos hidrógenos, si se quedaran también tal cual hidrógenos en la matriz, pues también modificarían el pH. Así que los hidrógenos también se unen al aceptor final de hidrógenos, que es el oxígeno. Recuerda que los electrones habían pasado por todos los complejos proteicos y finalmente llegaron al oxígeno. Bueno, mientras ellos pasan, mientras los electrones pasan para llegar al oxígeno, los hidrógenos también pasan para llegar al oxígeno. Ya salieron, entraron hasta la matriz y buscan al oxígeno. Y todos, unidos al oxígeno, terminan formando el agua, que es el producto final de la respiración aeróbica. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer respecto al transporte de electrones. ¿Les ha quedado claro esta parte? ¿Sí? ¿Sí? Lo tienen claro ya. Seguimos entonces. Bueno, en este esquema podemos visualizar los detalles de los complejos, ¿no? Aquí vemos la cresta mitocondrial y podemos identificar los 4 complejos proteicos que vamos a identificar y los detalles, ¿no? ¿Quién entra a dónde, ¿no? El NAT reducido siempre entra, pues, va a entrar por el complejo proteico número uno que es el flavin mononucleótido, y el FAT siempre va a entrar por el complejo proteico número 2, que es la ubiquinona o coenzima Q. Y el detalle, ¿cuáles complejos proteicos permiten el paso de protones? ¿No? El complejo proteico 1, el complejo proteico 3 y el complejo proteico 4 son los que permiten que pasen los hidrógenos o protones. El que no permite, el que no da pase, pues la ubiquinona. ¿Ya? Y que todos estos electrones, junto con los hidrógenos que finalmente pasan, van a unirse al oxígeno para formar el producto final, que es el agua. Ahora, vamos a ver cómo sucede la formación del ATP durante la quimioósmosis o llamada fosforilación oxidativa, ¿no? Se sabe que en el año de 1978, Peter Michel se ganó el premio Nobel en química por descubrir o por proponer el modelo quimiosmótico. Este modelo quimiosmótico conecta la cadena de transporte de electrones que acabamos de ver, que es a esto se le llama cadena de transporte de electrones, lo conecta con la enzima ATP sintetasa para la síntesis de ATP. Y veamos cómo funciona, ¿no? Nos dice los protones que provienen de la matriz mitocondrial. A ver, vamos a identificar en nuestro dibujo esas partes. Mira, ve, aquí está la matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Esta es la cresta mitocondrial y este es el espacio intermembrana, ¿ya? Entonces todo sucede así. Todo empieza con que los protones que provienen de la matriz mitocondrial entran hasta el espacio intermembrana. A ver, ¿quién me dice por dónde entran? ¿Por dónde entran los hidrógenos que vienen desde la matriz mitocondrial? Por el Por canal el protónico. F0, Muy bien, los complejos proteicos, muy bien, efectivamente, ¿no? Los hidrógenos que vienen de la matriz, obviamente, que vienen del NAT y del FAT, ¿no? Van a, van a ingresar a este espacio intermembrana a través de los complejos proteicos, que son el complejo proteico número 1, el complejo proteico número 3 y el complejo proteico número 4. Y ya están, mira, todos esos hidrógenos están aquí en este espacio. Y entonces, ¿qué sucede? El aumento de protones en este espacio intermembrana disminuye el pH, hace que el pH se vuelva ácido. Y de esa manera se crea un gradiente de protones, o sea, acá hay una mayor acidez que en la matriz. Y este gradiente de protones impulsa a que los protones vuelvan a la matriz para regular ese gradiente, ¿no? Ese desequilibrio. Entonces,
La única manera que tienen los protones o hidrógenos de retornar es a través de la enzima ATP sintetasa. Pero esta enzima ATP sintetasa presenta dos partes, ¿no? Dos componentes. Mira, ve, tiene la forma, a mí siempre me ha parecido que tiene la forma de un honguito. Es como que tiene un tronco y la parte de la cabecita del hongo, ¿ya? La parte de abajo se le llama F0. Este F0 funciona como un rotor. El rotor es la parte que gira en un motor, ¿ya? Entonces, a través de este rotor de la F0 hay un canal y pasan los protones. Entonces, al momento que pasan los protones, mira, hay un canal que pasa por en medio, pasan, ¿no? Logran pasar. Entonces, al momento que estos pasan los protones por el F0, este movimiento del rotor, porque va a girar, genera un movimiento en la parte de arriba de la enzima ATP sintetasa, que es el F1, que es la cabeza catalítica. Esta cabeza catalítica de la F1 es la que va a catalizar, es decir, va a acelerar, es la parte enzimática en sí, para que se una el ADP, que es el adenosindifosfato, con el fosfato inorgánico que se encuentran en este espacio de la matriz. Entonces, cuando se unen, se forma ATP. ¿Ya? Y entonces siempre pasa el hidrógeno y gira, pasa el hidrógeno y gira, 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 y eso genera pues el movimiento para que esto pueda producir el ATP. ¿Ya? Y a este proceso es que se le denomina fosforilación oxidativa, ¿no? O quimiosmosis. Quimiosmosis porque lo que estamos viendo, normalmente nosotros sabemos que la ósmosis es el paso del agua a través de la membrana, pero en este caso no estamos viendo paso de agua, sino estamos viendo paso de protones. Por eso la denominación de quimioósmosis, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se mueve la energía? ¿Ya? Ustedes habrán escuchado decir que por cada NAT se producen 3 ATP y por cada FAT se producen 2 ATP. Vamos a explicar por qué 3 y 2, a qué se debe. Mira, ven, dado que el NAT, ¿recuerdas por dónde entra el NAT? El NAT libera sus electrones en el complejo proteico número 1. Entonces, como el NAT libera sus electrones en el complejo proteico número 1, que está representado por el flavin mononucleótido, la energía liberada es es como que se libera energía de más altura. Imagínate que tienes una central hidroeléctrica con una catarata de 100 metros, ¿no? Ese es el NAT. Entonces, a más altura, pues va a liberar más energía. Entonces libera sus electrones que pasan del flavin mononucleótido y pasan al complejo hierro-azufre y de ahí pasan a la coenzima Q, entonces se liberó más energía y hacen todo el recorrido que hemos mencionado. Entonces tiene la opción de liberar, de producir un poco más de ATP. Por un NAT que entra por el complejo proteico número 1, pues se llegan a producir 3 ATPs. Pero ¿qué pasa con el FAT? El FAT todavía entra por el complejo proteico número 2 de la coenzima Q y desde ahí transfiere sus electrones al complejo proteico número 3. Entonces, todavía empieza a producir energía por aquí, ¿ya? Por el complejo 3 y luego el 4. Entonces, no tiene la opción de liberarlo tan arriba. Es como que el FAT tuvieras una central hidroeléctrica de solo 70 metros de altura. Entonces, menos altura va a liberar menos energía. Entonces, por eso se producen solo 2 ATPs. De ahí la explicación que si tenemos un total de 10 NAT que se habían formado en la respiración aeróbica, de esos 10 NAT, cuando llegan al transporte de electrones, pues en el transporte de electrones, 10 por 3, 30, terminan produciendo 30 ATPs. Y en el caso del FAT, el FAT pues libera, hay dos FAT que se formaron en el ciclo de Krebs y estos
van a producir cada FAT 2 ATPs, o bueno, va a generar la energía para producir 2 ATPs. Entonces 2 por 2, 4, entonces 34, ¿no? Básicamente por fosforilación oxidativa tendríamos la opción de producir 34 ATPs. Sin embargo, no siempre es así. Hay veces en que no ocurre eso y vamos a ver cuándo. ¿Ya? Existen los sistemas de lanzaderas, las lanzaderas mitocondriales. Las lanzaderas mitocondriales son de dos tipos, ¿no? Tenemos la lanzadera malato-aspartato y tenemos la lanzadera glicerol-fosfato o llamada glicerato. La lanzadera malato-aspartato es la que utiliza la gran mayoría de las células corporales, por ejemplo, el hígado, el riñón, el corazón, usan la lanzadera malato-aspartato. Y esta lanzadera transfiere los electrones desde el NAT a través de la cresta. Mira, ve, vamos a verlo aquí. Ya. Supongamos que esta es una célula del hígado. En la célula del hígado ha ocurrido glucólisis. Por glucólisis se ha producido 2 ATP, 2 NAT y 2 piruvato. Ya, el ATP es energía, ya lo sabes. El piruvato va a pasar a convertirse en acetil-CoA y luego el ciclo de Krebs y toda la historia que ya conoces. Y luego están los 2 NAT. Estos 2 NAT que se formaron en la glucólisis, NAT reducidos, deben entrar hasta la matriz mitocondrial. Mira, acá está una mitocondria y deben entrar hasta la matriz. Pero acá viene el problema, porque los NAT fácilmente pueden atravesar la membrana externa de la mitocondria. Pueden pasar por ahí y luego están en el espacio intermembrana y desde ahí tienen que ahora atravesar la membrana interna o cresta para llegar a la matriz. Pero no pueden pasar por la cresta. ¿Por qué no pueden pasar por la cresta? Porque la cresta es impermeable al paso de los NAT, no les deja pasar, ¿ya? Así no es tan fácil pasar, necesita un gran gasto energético y todo. Entonces, pero los NAT insisten, dicen, queremos entrar, queremos entrar. Entonces, aquí en la cresta hay un portero. El portero se llama malato aspartato. Este portero, malato aspartato, le dice a los NAT, ustedes no pueden pasar, son demasiado grandes para que entren. Pero los NAT le dicen, tenemos que entrar porque tenemos hidrógenos que deben entrar. Entonces el malato aspartato les dice, yo voy a pasar a sus hidrógenos, pero a ustedes no. Entonces el NAT va a liberar sus hidrógenos y el malato aspartato le deja entrar a los hidrógenos. Mira, ve, acá están los hidrógenos. Y esos hidrógenos que entran, inmediatamente aquí adentro se unen a un NAT oxidado y se forma el NAT reducido. Es como entonces, eh, como si hubiera entrado el NAT, ¿ya? Aunque no ha entrado en sí, ha permitido que pasen los hidrógenos y finalmente se tiene la cantidad de NAT que se tenía que tener. Por lo tanto, se llega a tener aquí adentro, pues la cantidad total de 10 NAT, ¿no? Los 2 NAT de la glucólisis, más los 2 del acetil, más 6 del ciclo de Krebs, y está completo, hay 10 NAT. Y entonces, esos 10 NAT van a permitir la formación de 30 ATPs y más los 4 del FAT, 34 ATPs. Hay una buena cantidad de ATP que se produce, ¿ya? Entonces, ¿dónde se produce más ATP? Pues en las células como el hígado, el riñón, el corazón, porque estas células en su cresta tienen la lanzadera malato-aspartato. Ahora, vamos a ver qué pasa con otras células. Existen las células, las neuronas y las células musculares. Estamos hablando del músculo esquelético. Estas células van a transferir los protones y electrones del NAT, pero de otra manera. Van a usar otra lanzadera, que es la que tienen, ¿no? Se da la glucólisis. Imagínate que es la célula de un músculo, el músculo bíceps, tríceps, no sé. Entonces, en la célula muscular ocurre la glucólisis, se producen 2 ATP, 2 piruvato y 2 NAT reducidos. Nuevamente, los NAT reducidos van a querer entrar a la matriz mitocondrial
Entonces, los dos NAD reducidos pueden atravesar la membrana externa de la mitocondria, no hay problema. Pero de ahí, para atravesar la membrana interna de la mitocondria, no pueden, están en problemas. Entonces, quieren entrar, insisten en entrar, pero aquí hay un portero que se llama el portero glicerol fosfato. Este portero, que es el glicerol fosfato, les dice a los NAD, ustedes no pueden entrar, puedo ayudarles haciendo entrar a sus hidrógenos. Y los NAD se lo agradecen, gracias, le dicen, y hace entrar a los hidrógenos. Pero el detalle, que los hidrógenos que entran usando la lanzadera glicerol fosfato, en lugar de unirse a algún NAD oxidado, terminan uniéndose al FAT oxidado y forman FAT reducido. O sea, estos NAD, estos hidrógenos del NAD, terminan transferidos al FAT. Y como tú sabes, en el caso del FAT, el FAT solamente va, a través del transporte de electrones, va a generar energía para formar 2 ATP. Entonces, básicamente, aquí, cuando se usa la lanzadera glicerol fosfato, pues la cantidad de energía que se produce es menor, ¿ya? Va a ser menor en 2 ATP, 2 ATP menos. Entonces, en lugar de producir una cantidad total de 38 ATP, que es lo que se esperaría, se produce 36 ATPs cuando usamos la lanzadera glicerol fosfato. Y bueno, todo esto, a ver aquí, por ejemplo, en este video, podemos visualizar ese proceso, ¿no? Ahí vemos cómo, mire, ve, están la cresta, vemos ahí los complejos proteicos y vemos cómo los protones van a ir pasando por los complejos proteicos 1, 2, 3 y 4 y desde ahí van a pasar luego estos puntitos amarillos que son los protones, van a ir pasando por la enzima ATP sintetasa, la ATP sintetasa gira, mire el rotor gira y este rotor activa la parte enzimática que es la F1 y ven cómo entran unas cositas a esta parte que vienen a ser el ADP y el fosfato y lo que sale es el ATP, ¿no? Y mientras tanto los hidrógenos siguen saliendo, se unen a oxígeno y forman agua por acá. Entonces, todo eso es lo que sucede en este mecanismo de transporte de electrones, que también lo hemos explicado anteriormente con este esquema, ¿no? Hemos visto ya cómo ocurre ese transporte de electrones y hemos podido ver que finalmente se producen 38 ATPs, pero ya hemos aclarado que estos 38 ATPs van a ser cuando se use la lanzadera malato-aspartato, porque básicamente los NAD que vienen de la glucólisis pasan, es como que pasaran intactos, pero se va a producir 36 ATPs porque estos hidrógenos del NAD se transfieren a FAT, entonces no habrían 10 NAD, solamente habrían 8 NAD y habrían 4 FAT, lo cual va a modificar la producción energética total. Esto es entonces, queridos estudiantes, el transporte de electrones.